Bendiciones a todos. Qué agradable poder estar en su hogar, ahí en su recámara, en su oficina, donde nos esté viendo. Una vez más, estamos acá en su programa En Confianza. Soy el apóstol Jorge Suazo y tenemos un testimonio de vida para usted, para que pueda ver las grandes maravillas que Dios hace y cómo el Señor también transforma los corazones. Hoy me levantaba en mi devocional y estaba leyendo la palabra en Romanos 12:2 que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es que Dios transforma a las personas? ¿Cómo es de que Dios renueva las mentes? En este programa vamos a hablar acerca de eso. Y hoy tengo un invitado especial. ¿Quién es él? Es el señor Rigoberto Hernández, pastor también, empresario. Él dirige una iglesia muy creciente, muy influyente en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, Avivamiento para las Naciones, y también está bajo mi paternidad espiritual. Rigoberto Hernández, pastor, empresario, bienvenido a este programa. Muchas gracias, papá, por la oportunidad de poder compartir con usted y poder juntos edificar la vida de todos aquellos que vean este programa. Y estamos para servirle y bendecido de poder estar bajo su paternidad primeramente, ¿verdad? Y poder estar aquí también con usted. Estoy muy alegre de que estemos compartiendo. Con Rigoberto compartimos mucho, bastante, en llamadas, en consejo, en instrucción. Yo he visto todo lo que el Señor ha hecho y hoy Él va a compartir acerca de eso. Comencemos. ¿Quién es Rigoberto Hernández? Para la gente que no lo conoce. Bueno, papá, actualmente me dedico al tema del corretaje de seguros. Cuento con una correduría de seguros desde el año 2015. Wow. Estoy en el sector de seguros y también soy pastor de una iglesia acá en Tegucigalpa, que actualmente también tiene una sede en una de las ciudades cercanas acá a la ciudad. ¿Cómo se llama la sede? En Santa Ana, estamos en la ciudad de Santa Ana, y también tenemos una misión en una montaña también cerca de Santa Ana, en el Hisopo se llama. Y estamos trabajando, creyéndole al Señor por todo lo que viene por delante y nos dedicamos a los negocios y nos dedicamos también a los negocios del Padre. ¿Cómo es la vida de Rigoberto? ¿De dónde nace Rigoberto? ¿De qué ciudad? ¿Y cuál es el trasfondo suyo? ¿De dónde viene? Ok, papá. A los 5 años yo pierdo a mi papá natural. Mi papá natural. 5 años. A los 5 años mi papá natural muere. Wow. Y quedamos con mi mamá, ¿verdad? Una mujer joven de unos 34, 35 años. Con el pasar del tiempo, mi mamá toma la decisión de irse a los Estados Unidos. Y quedamos 4 hermanos acá viviendo en Tegucigalpa. ¿Cuántos años tenían ustedes? Yo tenía 8 años. Wow. 8 años y quedé a cargo de mi hermana mayor, que tenía 18 años en aquel momento. Y pasamos, ¿verdad?, tantas cosas. Creo que por eso también a los 11, 12 años ya estaba metido en vicio, ya había probado la marihuana. Mi hermana en la casa. ¿En qué lugar, Rigoberto, en qué lugar estaba? ¿De Ceiba? En Tegucigalpa. Tegucigalpa. Okay. Quedamos acá en Tegucigalpa solos. Mi mamá trabajaba limpiando casas allá en Estados Unidos, pagaba los colegios, pagaba todo acá. Y nosotros acá, yo siempre he dicho que teníamos lo mejor, pero no teníamos a nuestros padres y no teníamos un hogar. A pesar de que vestíamos de marca, no nos hacía falta nada, estudiábamos en colegios privados, pero no teníamos a nuestros padres. ¿Cómo fueron? Porque muchas personas, generalmente en Honduras, los habitantes hondureños se van a los Estados Unidos, se van a España, porque quieren ellos que sus generaciones prosperen. Y los padres toman esas decisiones y lo hacen pensando en el bien de los hijos, pero también los hijos necesitamos a los padres. ¿Cómo fue ese periodo en su vida? Porque yo sé que muchos pueden estar pasando esa condición, niños de 7, adolescentes de 12, 14. ¿Cómo fue esos momentos para usted, para su hermana, todo el contexto familiar, vivir sin su mamá y ya no tener a su papá? Fíjese, papá, que lo voy a decir de esta manera. Yo hubiese preferido ser pobre, pero tener a mi mamá en la casa. Wow.
porque llegaba del colegio en la tarde que venía y no encontraba a nadie en la casa, tenía que preparar mi almuerzo. A la edad que tengo sé cocinar porque desde que era muy pequeño cocinaba mi almuerzo, dejaba mi mochila, me iba a la calle. Cuando llegaba el día de las madres o el día de los padres, era bien triste porque tenía que ir con familiares, saber que mi mamá no estaba. ¿Y con quién vivían? Solo con mi hermana. Mi hermana mayor tenía 18 años, de ahí tenía otra hermana con 16 y otra, pongámosle que con unos 13, 14 años. Y yo soy el más pequeño. ¿Cómo le hacían para comer? Porque me imagino que su mamá les enviaba y a ustedes les tocó, me imagino. Mi hermana mayor, que para mí mi hermana mayor es como una madre, ¿verdad? Mi hermana mayor recibía el dinero, hacía las compras en la casa. Wow. Y bueno, pues no nos faltaba la comida, pero nos faltaba lo más importante, que era la presencia de nuestra mamá, ¿verdad? En la casa. Creo que muchas cosas que yo hice no hubieran ocurrido si mi mamá hubiera estado en la casa. Ahora, ya usted al pasar los años y ver todo lo que Dios ha hecho, creo que ya cambió de pensamiento, que tampoco es bueno ser pobre y tener lo demás. Ya usted se dio cuenta que la pobreza no es ninguna virtud. Claro. Pero también es importante cómo cayó en los vicios. ¿Por qué cayó en los vicios? ¿Qué cree que lo llevó a caer en los vicios a tan corta edad? Creo que al buscar la aceptación, ¿verdad? Recuerde que cuando uno no tiene paternidad en la casa, uno busca en la calle aceptación, validación. Entonces, cuando uno de joven se mete en esas cosas, en la calle encuentra la validación, porque no la tenés en la casa, la encontrás en la calle. Entonces, todo eso me llevó a mí a vivir una vida de vicio, de querer sobresalir con lo malo. Yo siempre cuento, aunque estudiaba en buenos colegios, yo era de los alumnos, papá, que yo me quedaba en todas las clases. Yo llegaba al colegio y no entraba a las aulas, porque siempre he sido inquieto. O sea, esta es mi personalidad. Demasiado. Lo que hoy usted ve como pastor y que me conoce, es lo que yo he sido siempre, solo que antes lo hacía para lo malo. Pasaba expulsado del colegio. Wow. Definitivamente que si a mí me hubieran visto en aquellos momentos, nadie hubiese dado un 5 a que yo un día hubiera llegado a ser pastor o que Dios me iba a prosperar, nada. O sea que prácticamente en esas edades usted estaba desorientado, buscando aceptación con amigos, en vicios y otras cosas y viviendo con sus hermanas. Ahora, ¿cómo hizo cuando en esos tiempos le hacía falta su papi y su mami? ¿Cómo pudo usted superar la ausencia de ellos en medio de lo que tenía que hacer, de no entrar a la clase, de estar con sus amigos, porque se tuvo que haber cansado en algún momento? ¿Cómo fue esa etapa? Fíjese, papá, que yo creo que eso solamente se puede superar con Dios. Es la única manera que usted puede superar. Pero lo vivió en los momentos. Que lo puede superar. Ese vacío es a través de Dios. Pero cuando no tenía a Dios en mi corazón, creo que más que superarlo, buscaba llenarlo con otras cosas momentáneas, ¿verdad? Siempre recuerdo, y quiero contar esto que realmente me marcó, ¿verdad? Yo recuerdo que íbamos para una fiesta con un amigo. Y recuerdo que yo estaba en la parte de enfrente de la casa de él y él estaba adentro pidiendo permiso para ir a esa fiesta. Wow. Y recuerdo que la mamá le dijo, vos no vas a ir a esa fiesta porque vos sí tenés quien te mande. Oh. Rigo no tiene quien lo mande y por eso Rigo pasa de arriba a abajo. Mire, cuando yo escuché esa expresión, fue una de esas expresiones que marcó mi corazón porque me sentí realmente huérfano, ¿verdad? Contándole un poco de esas anécdotas y de lo que usted me está preguntando, para mí las Navidades, mire papá, yo llegaba a mi casa y lo tengo tan claro, yo llegaba a mi casa y yo llegaba como con 5 platos de comida, porque en cada casa a mí me querían porque sabían que yo no tenía
un hogar como tal, o sea, que no tenía una familia, un papá, una mamá. Entonces yo llegaba siempre en todos los lugares, yo siento que había gente que me tenía lástima, pues, por lo mismo de cómo yo vivía, ¿verdad? Mire, papá, sí lo digo con la palabra, yo era como un perro de la calle. Wow, ¿verdad? Yo andaba en la calle sin rumbo y para mí Dios estaba allá lejano. Nunca pensé en que iba a ser cristiano. Para mí el cristianismo era para gente adulta. Yo decía, eso no es para mí, eso es para otro tipo de gente. Y bueno, lo fui pasando llenando, ¿verdad? Sentía el vacío, lo llenaba con algo. Sentía el vacío, lo llenaba con algo. ¿Y sus hermanos? Mis hermanas igual, mi hermana mayor, bueno, yo siempre cuento esto, ¿verdad? De que en mi casa era una discoteca. O sea, ay, Dios mire, papá, tengo la virtud que yo puedo dormir con ruido. Porque mi hermana venía. Somos dos. Mi hermana me decía, mira, cerrá tu cuarto, mira que tengas todo, mira si tenés para comer, mira que tenés todo aquí en el cuarto, porque va a haber una fiesta acá y no podés salir. Y en la casa, mientras yo estaba en mi cuarto, tal vez viendo pichingos, en la parte de afuera había fiesta, bebida, había de todo. Y yo, en las imágenes que yo tengo, es que cuando yo me levantaba en la mañana, a veces en los cuartos yo miraba compañeras de mi hermana en los cuartos acostados, gente, o sea, miré de todo. O sea, mi casa era una perdición. Nosotros estábamos listos para perdernos todo. Todos los 4 hermanos llevamos una vida perdida, puedo decir. O sea que podemos decir que el amor de Dios siempre estaba cuidándolos y protegiéndolos. A mí me pasó igual. Mi esposa me dice, la profeta decirle, ¿cómo puedes dormir con ruido? Dígame, si yo nací en el Puerto Cortés, y también de Puerto, y al lado tenía la música de los Gatos Bravos, el Sambunango, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, El Negrito es lo único tuyo, y era 24/7, y a los dos lados, y enfrente. Entonces yo tuve que aprender a dormir con bulla, y usted sabe que en los puertos la música, el merengue, la salsa no para. Pero Dios nos sacó de todos esos lados. Sí. ¿Qué lo hizo a usted? Buscar a Dios, no solo de Dios, buscar a Dios y decir, ok, se cansó en algún momento de esa vida. Se quiere reír. Ay, sí. Mire, yo conozco a Jesucristo a los 17 años. Ajá. Cuando yo empiezo a sentir que mi vida era vacía, no tenía sentido, como joven yo pensé, lo que yo necesito es tener una novia que sea cristiana. Ajá. Y con una buena muchacha yo voy a cambiar. Pues bueno, una muchacha de ahí de la colonia me gustaba, y esa muchacha comenzó a ir a la iglesia y un día me hizo la invitación a su iglesia. Recuerdo que fui, no porque quería buscar a Dios, ¿verdad? Yo andaba yo andaba en la carne. Wow. Y recuerdo que llegué a esa iglesia, mire papá, es de esas iglesias pentecostales, ¿verdad? La gente danzando y toda aquella cosa, y yo de verdad que me asusté cuando yo llegué a esa iglesia. Yo dije, ¿qué onda? ¿Dónde me vine a meter, verdad? Y bueno, fui esa vez a la iglesia de ella, y recuerdo que después de que fui a la iglesia de ella, hicieron el anuncio. No sé si usted recuerda que antes existían unos retiros que le llamaban encuentros. Sí, claro. Entonces, del G12. Sí. Exacto. Entonces hicieron el anuncio de que había un encuentro de jóvenes, ¿verdad? Y bueno, pasó el tiempo. Después de esa visita a la iglesia, un día ella misma me dijo, fíjese que yo he estado orando por usted para que usted vaya a este encuentro. Y recuerdo que un 2 de diciembre del año 2005, wow, ¿verdad? Yo creo que ya más de 25 años, wow, creo, más o menos. Recuerdo que vino la mamá de esta muchacha y me dijo, Rigo, ¿ya estás listo para ir al encuentro? Y recuerdo que había una premiere en el cine y le digo, fíjese que yo no puedo ir, le digo,
no puedo ir, voy a ir al siguiente. Y en eso vino esa mujer que yo le agradezco, ¿verdad? A la mamá de esta muchacha, porque toda esa familia fueron el gancho que Dios utilizó para poder traerme a los pies de Cristo. Y recuerdo que ella habló con mi hermana y le dijo, fíjese que a Rigo ya le pagamos el encuentro y le prometemos que no lo vamos a traer igual. Mire, mi hermana en su ignorancia a veces decía palabras, ¿verdad?, que no eran correctas, pero yo sé que no es que me odiaba, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabe qué? Le dice, ¿sabe qué? Llévese este burro, le dijo. Dios santo. Así, llévese este burro. Y recuerdo que yo me fui a ese encuentro. Y mire, una de las cosas que a mí me marcó cuando yo fui y llegué a esa iglesia es que cada encuentrista que se iba le daban un globo. Ajá. Y en el globo habían cosas escritas. Y recuerdo que en el globo que a mí me dieron decía la palabra, y me quebranta, la palabra decía, eres especial. Wow. Yo muy pocas veces había oído esa palabra y recuerdo que yo leí esa palabra, eres especial. Wow. Y desde ese día siento que experimenté lo que yo en mi casa no experimentaba, lo que yo no había podido experimentar porque perdí a mi papá. Y fui esos 3 días, wow, tuve un encuentro con Dios, con Jesús, y llegué a mi colonia, dejé los vicios, dejé todo lo que yo hacía y agarré un amor por Dios. Le prediqué a mi familia, de ahí mis hermanas vinieron, fueron a su encuentro, todos llegamos a los pies de Cristo y fue tan lindo que una casa que antes era una casa que era usada para hacer cosas malas, se volvió una casa donde después la presencia de Dios estaba y está. Y desde ese 2, 3 y 4 de diciembre del año 2005, mi vida cambió para siempre. Wow. ¿Y cómo fue después de ese encuentro que usted tiene con Jesús, los amigos? Porque hay muchos que dicen, yo quiero buscar a Dios, pero ¿cómo le voy a hacer con los amigos con los cuales yo bebía o me he drogado? ¿Cómo tomar esa decisión después de que su vida fue impactada por el amor de Dios, por el poder de Dios? Y ahora usted tiene a sus amigos, el grupo con los que salía el fin de semana. ¿Cómo usted hace esa transición ahora que usted comienza una nueva vida en Cristo? Mire, papá, le voy a contar que la primera semana todo bien. La segunda semana que yo vengo del encuentro, todavía yo tengo el temor a no encajar con mis amigos, a pesar de que yo iba a la iglesia. Wow. Entonces, cuando yo iba a la iglesia y yo pasaba enfrente de donde yo sabía que yo estaba, yo me escondía en la Biblia. Yo me escondía en la Biblia. O cuando ellos estaban diciendo vulgaridades, yo me quedaba serio, pero era parte de ahí del grupo, ¿verdad? Y recuerdo que como a las 2 semanas yo volví otra vez a probar cigarro, otra vez, wow, después de que yo conozco a Jesucristo. Y en eso venía el encuentro de señoritas y fueron mis hermanas. Y cuando mis hermanas vienen cristianas, yo digo, yo voy a tomar una decisión por mi familia y por mi vida. Entendí que yo tenía que alejarme de ese grupo hasta que yo tuviera la madurez y tuviera las convicciones para poderles predicar. ¿Y qué le decían ellos, Raúl? Me decían que yo era maricón. Cuando ya me vieron que yo era cristiano, que yo era maricón, que yo era aburrido, que se había arruinado, que una cerveza no le hacía daño a nadie, que me pasaba, que yo antes era el del Vive en la colonia y que ahora yo me había vuelto aburrido. Era el que armaba los... Correcto. Pero ¿sabe qué? Mire qué tremendo, que el grupo con el que yo me llevaba había algo en común que yo no lo había visto hasta que yo vine a Cristo. Yo no había visto que todos éramos despadrados. Todos no teníamos papá y por eso todos nos llevaban. Falta de paternidad. Correcto. Entonces un amigo, cuando él ya me vio que yo ya estaba bien con Dios, que ya tenía bien mis convicciones con el Señor, ese amigo me dijo, vos nunca nos has invitado. Invítame, yo quiero lo que vos tenés. Y es así como yo me gano a mis amigos para Cristo. Wow, yo me gano a mis amigos para Cristo. En el colegio tengo la bendición que me gradué siendo cristiano.
Le voy a decir que cuando uno llega al último año del colegio es presión, porque hacían fiestas y decían, bueno, me da risa, vamos a hacer la fiesta. ¿Cómo se llama la fiesta? Los 12 discípulos. Y hacían fiestas, pero a mí no me incluían. A mí no me incluían porque decían, no, Rigo es cristiano. Entonces no me incluían en las fiestas porque decían que yo era cristiano. Y a veces me sentía mal, pero ¿sabe qué, papá? Hoy por hoy fue la mejor decisión que pude tomar, porque muchos de los que me decían, vos no vas a ir a la fiesta porque sos cristiano, o me excluían, hoy son los que me piden consejo y hoy son los que me dicen, Rigo, te admiramos por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, díganos y dígale a la gente que nos está viendo, porque estar en Cristo las cosas cambian, como lo dije al inicio. ¿Por qué fue su mejor decisión? Dígaselo a ellos. Mire, papá, fue mi mejor decisión porque aparte de que Dios me dio su paternidad, que fue el regalo más grande que creo que he recibido, la paternidad y a Jesucristo, Wow. Dios me dio la oportunidad de servirlo, de que Él contara conmigo como un instrumento y también aparte de eso Dios me dio familia, porque en la iglesia conozco a mi esposa. Ah, qué bien. Conozco a mi esposa. Mire qué tremendo, que yo llego a la iglesia por otra muchacha, pero la muchacha solo fue el gancho para que yo me hiciera cristiano. Qué cosa. Pero yo conozco a Mayra, a la pastora Mayra, yo la conozco ahí en la iglesia. A los 18 años nos conocemos en la iglesia y yo me enamoro de ella, ya la conozco y Dios me dio familia, me dio negocio y me dio también hijos y ahora hijos espirituales. ¿Y qué le puedo decir? El mejor negocio que he cerrado como hombre de negocios, papá, no ha sido un seguro grande, ni ha sido, ¿qué le puedo decir? Una inversión. No. El mejor negocio que yo hice en mi vida fue haberle dado mi vida a Cristo. Eso fue el mejor negocio que yo pude haber cerrado, porque después de ahí, todo lo que Dios ha hecho ha sido para bien. Qué lindo poder escuchar eso y personas que puedan estar ahorita viendo este programa y dicen, pero es que me cuesta cambiar, es que no estoy preparado, es que nadie está preparado. Por eso Dios nos busca, porque en ese momento Él nos quiere preparar. ¿Cómo inicia ese noviazgo con Mayra, que ahora es su esposa? ¿Cómo ustedes inician dentro de una iglesia, ella sirviendo, usted sirviendo? ¿Cómo comienza todo ese proceso? Le voy a contar, papá. Fíjese que cuando yo tenía 18 años fui a un congreso. Ajá. El congreso se llamaba Generación Escogida. Ajá. A ese congreso vino un cantante que fue el autor de la canción Te Doy Gloria. Ajá. Porque Te Doy Gloria, quien la canta no es el que la creó, sino que vino ese autor original y trajo unos libros y trajo de todo. Yo recuerdo que estábamos en la danza de esa canción Te Doy Gloria y recuerdo que yo escuché la voz de Dios a mis 18, 19 años. Yo escuché la voz de Dios cuando Él me dijo, tú serás pastor. Wow. Yo escuché así, tú serás pastor. Y yo llegué a la iglesia emocionado. Yo le conté al que era mi pastor, ¿verdad? Que también le agradezco por todos los 17 años que estuve en esa iglesia y él me formó. ¿Verdad? Me enseñó a trabajar, a ser honrado, a amar a Dios, a tener celo por Dios, a no mezclar el mundo con o sea, cosas bien fundamentales que hoy me sirven. Y recuerdo que yo le dije, pastor, le digo, fíjese que Dios me dijo que yo voy a ser pastor. Y me dijo, bueno, él me dice, se rió, él, imagino que él ya sabía todo el clavo al que me estaba metiendo. Se sonrió y me dijo, bueno, comience, me dice, teniendo ovejitas. Me dice, aprenda a tener ovejitas. Y como ya tenía claro que iba a ser pastor, yo dije, no me puedo casar con una mujer que no ame a Dios. Yo tengo que tener a mi lado una mujer que ame a Dios. Y me fijé en la joven que más apasionada estaba en la iglesia por Dios. Como siempre se lo he dicho a mi esposa, y es algo que ella lo sabe y que no es nuevo, le digo yo amo a Dios en ti. Y el día que no tengas a Dios probablemente te deje de amar. Porque lo que me enamoró de ti fue esa pasión que tenías por Dios y que tiene. Mayra es una mujer diferente.
es diferente. Ella, desde que yo la vi, yo dije, esta mujer va a ser mi esposa. Va a ser mi esposa. Y comenzó a trabajar. Y comencé a trabajar. Fue bien difícil, papá. ¿Por qué? Porque fíjese que la gente de la iglesia, como me miraban a mí extrovertido y a Mayra tan madura en las cosas del Señor, le decían de que yo no era el hombre para ella, que conmigo no le iba a ir bien, bueno, de todo, ¿verdad? O sea, lo querían desanimar a ella. Hasta que le mandaban a decir palabras proféticas, que no se casara conmigo, que no anduviera conmigo. Y entonces fue bien complicado porque también Mayra viene de un hogar donde no tuvo a su papá. Entonces había mucha inseguridad en Mayra. Wow. Y eso creaba de que andábamos, nos dejábamos, y fue un noviazgo bien peleado. Hoy entiendo, y puedo decirlo, de que fue peleado porque era parte del plan de Dios. O sea, ¿verdad? Que superaron todos esos desafíos y comentarios de... Todos los superamos juntos y bueno... Y mire que es bueno decirlo porque a veces en las iglesias cometemos muchos excesos y a veces muchos abusos. Y no es tanto de los líderes, es más de las personas que están bajo el liderazgo, de que a veces se ponen a dar ultra o disque palabra profética y no son palabras proféticas. Y pueden arruinar el llamado de un noviazgo, de un matrimonio. Entonces es bien importante que nosotros cuidemos y sepamos que la voluntad de Dios tiene que ser nosotros, confirmada en nosotros primero, no en las demás personas. Estamos viviendo una etapa, Pastor Rigo, y usted también que es empresario, donde muchos se levantan con disque palabras proféticas. Nosotros creemos en lo profético, es más, nuestra esencia es profética, pero ya basta de estar abusando y de estar apartando gente o estar hablando cosas que no vienen de parte de Dios y afectando a la gente. Pero qué bueno que ustedes pudieron entender y pudieron madurar en eso. Entonces, se conocen, pasan todos los comentarios y se afirma en su noviazgo. ¿Y qué pasa luego? Bueno, cuando... Siguen sirviendo en la iglesia. Mire, nosotros con Mayra, yo siempre lo menciono así, papá. Éramos los primeros en llegar a la iglesia y éramos los últimos en irnos. Nosotros le cerramos el portón al pastor, servimos a Dios hasta con lo que no teníamos. Aprendimos... Mire, la gente cuando nos conoce a nosotros a veces cree que hacemos el tema de la honra por quedar bien, pero papá, nosotros aprendimos la honra desde que teníamos 19 años. Wow. Es lo que nos tiene donde nos tiene. Cómo cambiar algo que a mí me ha hecho bien. O sea, aprendimos la honra, aprendimos a servir, aprendimos a dar la mía extra. Yo recuerdo que a mí mi pastor me enseñó y me dijo, Rigo, siempre que vos quieras hacer algo para Dios, algo le va a competir. Aprendimos a poner a Dios primero. Dios siempre primero. Y a mí me gusta eso que dice usted de SP. Sí. Y me lo quedé porque realmente... Me enseñó mi expastor también, el pastor Dios siempre primero. Y quiero decirle algo, nunca deje de honrar a su expastor. Hay momentos en los cuales Dios nos mueve a nosotros, a mí me movió Dios, pero yo siempre honro a mi expastor. Entonces nunca deje de honrar a su expastor porque hay marcas de él en usted, así como yo tengo marcas en mi corazón y en mi vida de mi expastor y lo agradezco por toda la vida. Claro, no, yo le agradezco mucho esa parte que nos enseñaron la honra, nos enseñaron el estar bajo autoridad, el celo, como le digo, yo en mi celular, usted no va a encontrar música mundana, porque nos enseñaron a amar a Dios, a amarlo, a tener celo, a no permitir el mundo en la iglesia, ser apasionado por Dios, por su obra, y eso yo lo valoro hoy a mis 37 años, ¿verdad? Yo puedo decir que lo mejor que me pudo pasar fue haber conocido a Cristo y haber aprendido todas esas cosas que aprendí, el poder trabajar, el poder creer en que Dios puede prosperarlo a uno. ¿Y cuándo se casan? Nos casamos a los 25 años, en un 14 de diciembre, ¿verdad? Del año 2013 nos casamos. Yo un 12 y usted un 14. Sí, nos casamos y nos compró. Es más, quiero contarle que el día que yo le pedí matrimonio a mi esposa, yo dije, yo tengo que pedirle matrimonio a mi esposa en un lugar que sea significativo y que sea el lugar
donde yo le voy a consagrar mi matrimonio a Dios. Y yo le pedí matrimonio, nos comprometimos en el altar de la iglesia. Wow. Yo hablé con mi pastor y le dije, mira, yo quiero pedirle matrimonio a mi esposa. Ella era danzarina. Y me acuerdo que andaba vestida como danzarina. Yo tengo la foto, se la voy a mandar. Wow. Y en esa foto yo le pido matrimonio a mi esposa. Y bueno, nos casamos con luchas financieras al inicio, pero siempre creyendo en esas palabras que Dios nos había dado de que un día nosotros íbamos a ser de bendición para otros. Wow. ¿Y cómo se da? Dos cosas. Primero, salen de la iglesia donde estaban por 16 años. 17 años. Y luego ustedes comienzan una iglesia y Dios los levanta como empresarios, pero ya grandes empresarios. Ok, le voy a contar. Yo recuerdo que nosotros con usted específicamente... no lo conocía. No, usted. nada, cero. No nos conocía. No, cero. Con usted, yo me acuerdo que nosotros íbamos en el carro con mi esposa cuando íbamos a la iglesia donde nos congregábamos. Y cuando íbamos de camino poníamos la prédica que usted da los domingos a las 7 de la mañana. HCA. Y siempre nos nutríamos con esa palabra que usted daba. Es más, cuando ya nos tocaba servir y a veces la prédica suya estaba medio palo, nosotros decíamos, pucha, estaba buena la prédica, pero nos tocaba ir a servir. Y recuerdo que en el año 2020, cuando ya estaba la pandemia, Dios nos permite a nosotros entrar en lo sobrenatural, abrir nuestros ojos a lo que es un verdadero movimiento de recoger la cosecha, de tener manifestación del reino de Dios. Y recuerdo que empezamos a abrir nuestros ojos a eso y Dios empezó a incomodarnos que ya nuestro ciclo en el lugar donde estábamos ya había terminado. Fue bien difícil, papá, porque estábamos bien apegados a nuestros pastores, que los llegamos a ver como padres naturales, de verdad. Yo pasé por eso. O sea, estamos bien apegados y escuchar la voz de Dios diciéndome, hijo, te tienes que ir. Fue muy difícil para usted. Fue difícil, yo caí en depresión, porque a mí Dios me lo dijo primero y yo no lo quise hablar con mi esposa. Entonces yo tuve duelo, digo que yo tuve duelo. Caí en duelo porque no me quería ir de ese lugar. Hice todo lo posible por no irme, pero cuando Dios me lo habló, tuve que tomar esa decisión. Ya lo de los seguros, que comenzó en el año 2015, fue una oportunidad de Dios que Él nos dio. Ya desde el 2015 en adelante, Dios ya había empezado a prosperarnos, ya habíamos comprado nuestra casa, nos había abierto la puerta con la visa, ya estábamos en otra condición de vida, ya Dios ya nos había prosperado. Pero cuando entramos a ser pastores, fue en el año 2020, 2021, Dios nos habla, salimos, comenzamos con 40 personas. 40 personas en la ciudad de Santa Ana. Wow. Y ahí largo, porque Santa Ana queda a media hora, 40 minutos de acá. La gente, de Tegucigalpa. Sí, de aquí de Tegucigalpa, y la gente empezó a llegar. Y bueno, de Tegucigalpa a Santa Ana, 40 minutos. 40 minutos. Wow. Y entonces entramos, es verdad, y llegamos a 100 personas. En cuestión de 3-4 meses llegamos a 100 personas. Wow. Y recuerdo que un día con mi esposa tomamos la decisión de ir a un congreso a Miami del apóstol Guillermo Maldonado. Que dicho sea de paso también ha sido una bendición para nosotros el poder tomar de esos materiales, prédicas también que Él ha dado a las naciones. Cuando estamos allá, recuerdo que están hablando acerca de las coberturas. Y en eso nosotros nos quedamos viendo con mi esposa y decimos nosotros, no es acá. Nuestros padres son el apóstol Jorge y la profeta Cecilia, que están en Honduras. Sin conocer. Ya nos conocíamos, pero no teníamos la relación de paternidad, ¿verdad? Simplemente nosotros sentimos que ustedes eran nuestros padres porque Dios nos reveló. Yo tuve una visión, no sé si le he contado, antes que usted me ponía un manto de colores. Y entonces eso a mí me confirmó que eran nuestros padres. Y recuerdo que nosotros fuimos a ese lugar para darnos cuenta que nuestra paternidad eran ustedes. Y recuerdo que venimos, hablamos, usted nos recibió y nunca me olvida dos cosas que usted me dijo. Número uno, usted me dijo, Rigo, me dice,
cuando usted entre bajo paternidad, esto que usted tiene se le va a duplicar, triplicar, usted lo va a ver. Y segundo, usted me dijo, este es un manto que le va a dar gracia y favor, pero también le va a dar persecución. Y tercero, algo que me dijo usted, vas a entrar a los mejores días de tu vida. Las tres cosas han sucedido y hemos visto la bendición de Dios. Tenemos una membresía de más de 400 personas. Casi Dios, llegando a las 500. No, Dios nos ha dado, ya estamos entrando a otras ciudades, nos ha expandido en todo el Señor e incluso nuestro negocio. Todo lo que nosotros hacemos hoy hemos podido ver cómo de lo que hay en el manto que nos cubre, nosotros lo hemos podido ver en nuestras vidas. Lo hemos podido ver. La paternidad espiritual. La paternidad espiritual. ¿Y qué les dice a todos aquellos que señalan, que critican, que hacen podcast en contra de la paternidad espiritual? Usted que la ha vivido, que no tuvo un padre natural, que yo nunca voy a ocupar el lugar de su padre natural, pero sí puede desarrollar una paternidad espiritual. ¿Qué les puede decir a aquellas personas? Voy a mencionar algo acá, aprovechando que estamos en confianza. Algo que usted hizo, que nos hizo conocerlo. Recuerdo que yo le pregunté, porque como estábamos acostumbrados a dar reporte y a diezmar, sí. Yo recuerdo que yo le dije, dígame a dónde diezmo. Sí. Y recuerdo que usted me dijo, mientras usted no tenga una paternidad todavía, diezme a su ex pastor y en la iglesia donde usted estaba. Y yo recuerdo que nosotros con mi esposa, cuando estábamos aparte, nosotros dijimos, él no es una persona que busca dinero. Así es. Y lo conocimos de esa manera y puedo decir que como hay de todo en la viña del Señor, papá, hay malos padres, pero le voy a decir algo, hay buenos padres así también. Hay padres que cuando uno los busca, también apoyan, también endosan, también dan dirección, visión, que eso es algo que usted nos ha dado, visión, y nos ha modelado. Hay cosas que usted no nos ha predicado, sino que las ha modelado. El tema de la familia, yo veo su familia y yo digo, tiene una buena familia y yo quiero tener una buena familia. Entonces, a la gente que no cree en lo que es la paternidad espiritual, le puedo decir que usted se está perdiendo de un regalo. Porque si el enemigo te quitó tu paternidad natural, hay dos cosas que usted no puede perder ni dejarse quitar: la paternidad celestial y la paternidad espiritual. Porque nuestro Padre celestial es quien nos creó en eternidad. Amén. Nuestro Padre terrenal es el que nos trajo aquí a la tierra, pero nuestra paternidad espiritual es quien nos lleva a nuestro propósito. No podemos caminar en nuestro propósito si no tuvimos un Elías que nos marcara el camino a quien poder seguir. Y eso es lo que hemos visto de ustedes, el tema de poder tener una visión. Y yo lo puedo ver en ustedes, porque ustedes no son hijos nacidos de la casa, pero tienen el espíritu de los hijos nacidos de la casa, porque ustedes saben lo que es honra, lo que es la paternidad. Lo veo en ustedes, de los hijos que yo tengo. Los diezmos de la iglesia, ustedes lo ponen en la iglesia. Los diezmos de ustedes los ponen nosotros, padres espirituales. Cualquiera puede decir, estos son unos grandes manipuladores, pero usted ha visto la bendición en todo lo que usted hace. Broker Solution, una correduría de seguro. ¿Cómo está? ¿Qué hace? ¿Qué servicios ofrece? Mucha gente nos está viendo y dice, yo quiero tener contacto con el pastor, con el empresario Rigoberto. ¿Dónde lo pueden llamar ellos y qué servicios ofrece? Bueno, nosotros somos una correduría de seguros que básicamente brindamos asesoría. Le asesoramos al cliente para que tome la mejor opción de acuerdo a la necesidad que él tiene. Normalmente los clientes en nuestro país no saben que cuando van a optar por un préstamo, ellos pueden elegir su seguro a su conveniencia y nosotros nos encargamos de eso. Velamos por el patrimonio de las personas y tenemos una oficina en el Boulevard Suyapa, ¿verdad? Estamos contigo, el restaurante está acostado y del otro lado también está la gasolinera 1. Estamos en el edificio Solaire, local 105, y tenemos ya más de 12 años de experiencia asesorando en temas de seguro, ¿verdad? Y somos una correduría líder. ¿Y dónde los pueden llamar? Nos pueden llamar al 3293-3151 o enviar un correo a rhernandez@brokersolution.hn.
¿Cómo es esa combinación? Ya nos quedan pocos minutos de pastorear y ser empresario. ¿Cómo le hace Mayra, Rigoberto, ustedes entre la empresa y los negocios, y cómo han logrado ese balance? Mire, papá, lo que hacemos es que el tiempo en el que estoy en la correduría, y el tiempo que estoy en la iglesia, estoy en la iglesia. Normalmente en las mañanas me dedico a mi negocio personal y en las tardes voy a la iglesia, voy a orar, me preparo y le entramos a las dos cosas, ¿verdad? Porque entiendo algo, entiendo que el negocio que Dios nos dio es también una herramienta para poder servir en el reino, ¿verdad? Las finanzas que Dios nos da es para poder financiar la cosecha de los últimos tiempos. Ahora, ¿verdad? ¿sabe usted de que la pobreza no es ninguna virtud? No. No quiere nada. No, yo no quiero ser pobre, no quiero ser pobre. Hubiese preferido haber tenido a mi mamá, pero no vivir toda mi vida siendo pobre. Y le pregunto, ¿qué consejo les puede dar ya para estos minutos finales? Y quiero que al final ore por todas las personas, a los empresarios que están metidos en drogas, en alcohol, en adulterio, y así como Dios los sacó del mundo, ¿qué consejos les puede dar ahí, viendo a la cámara? Bueno, en estos últimos tiempos yo quiero decirle que usted va a poder vivir, solo va a poder vivir de cierta manera. Número uno, va a necesitar la gracia y el favor de Dios. Y la gracia y el favor de Dios usted no lo va a conseguir en el mundo. No lo va a conseguir con mujeres, no lo va a conseguir con vicios. Dos, vamos a tener que vivir en lo sobrenatural. Naturalmente usted va a poder competir con 10, 15 empresas por un mismo servicio, pero cuando usted tiene a Dios, Dios le da el poder para hacer la riqueza y para ver lo sobrenatural en su vida. Entonces, cuando tenemos a Dios, vivimos en lo sobrenatural y puertas que parecen que están cerradas se te van a abrir. Y tercero, vas a tener que aprender a vivir por fe. Estas tres maneras, como tú puedes vivir en estos últimos tiempos, no las vas a poder vivir si no tienes a Dios en tu vida. Y quiero decirlo de esta manera, hay gente que es tan, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. No se conforme solo con tener dinero. No se conforme solo con tener dinero. Viva una vida en abundancia y sea libre. Porque Dios te hizo empresario para que tengas libertad, no para que seas esclavo de tu negocio, sino para que seas libre. Y pon a Dios primero. Si tienes que cerrar tu negocio por ir a un evento de la iglesia, ciérralo, porque Dios te va a bendecir y Dios va a duplicar lo que tú sacrifiques por Él, ¿verdad? Eso es el consejo, papá, que yo puedo darle a la gente, que no vivan, escuche bien, no vivas para tu negocio, que tu negocio viva para ti. Excelente, y me quedo con la frase que dijo el pastor y empresario Rigoberto Hernández: ponga siempre a Dios primero. DSP, Dios siempre primero. Yo quiero que oremos por aquellas personas que están enfermas, estresadas, depresivas, que están influenciadas por fuerzas malignas, que no pueden dormir, y que los llevemos a una decisión en Cristo o que reconcilien en Dios. Pastor, si puede hacer esa oración. Bueno, yo quiero que ahí donde usted está en su casa pueda cerrar sus ojos y pueda en este momento poner su corazón delante de Dios. Y Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora, Padre, vengo como un siervo tuyo, Padre, a bendecir la vida de todos aquellos que están viendo este programa, que a lo mejor han estado vacíos, que a lo mejor han estado, Señor, esclavos del pecado, esclavos de una enfermedad, Padre. Tu palabra dice, Señor, Padre, que donde el Hijo de Dios está, ahí hay libertad, Señor. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre, que hay libertad de la depresión, libertad de la enfermedad, Señor, libertad de toda cadena, Padre, que puedan estar viviendo aquellas personas que están viendo este programa. Padre, yo declaro la presencia de Dios en sus casas y declaro, Espíritu de Dios, que esta semilla que ha sido sembrada dará fruto al 100%. Que así como tú lo hiciste conmigo a los 17 años, lo harás con todos aquellos jóvenes que están viendo este programa. Jóvenes que fueron parte de la casa y se fueron, Señor, yo declaro que van a volver, porque tú, Señor, eres el Dios, Señor, de las segundas oportunidades.
oportunidades. Y Padre, gracias en esta hora. Declaro en el nombre de Jesús sobre la vida de todos aquellos que están viendo. Y siento en mi espíritu una mujer que se llama Mercedes, que va a ver este programa. Mercedes, Dios te está llamando a que vuelvas a sus pies y que vuelvas a servirle como un día lo hacía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo tu vida y le doy gracias al Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y si hay alguien que vio este programa que nunca le ha entregado su vida y su corazón a Jesucristo, hoy es el día que tú le puedes entregar tu corazón a Jesús y comenzar el cambio y comenzar la ruta a ese destino de bendición que Él tiene para tu vida. Si tú me dices, pastor, yo he intentado todo y nada me llena, quiero que tú sepas que yo también lo intenté todo cuando era joven y lo único que pudo llenarme fue Jesucristo. Así que hoy, a ti que sientes que tu día no tiene sentido, que no tiene rumbo, puedes hacer esta oración que voy a hacer, puedes repetirla en tu casa y en la caja de comentarios poner tu nombre, que aquí alguien te va a llamar para cuidarte. Y quiero que repitas esta oración. Padre Celestial, en esta tarde vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Señor, confieso con mi boca que tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, a morir por mis pecados y perdonarlos y liberarme. Confieso a Jesucristo como mi único Señor y como mi único Salvador. Padre Celestial, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí jamás. Hoy sé que si tú vienes o yo muero, estaré contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mire qué lindo programa hemos tenido hoy con Rigoberto Hernández. Él está casado con Mayra Galo de Hernández y tienen un bello hijo llamado José Abraham. ¿Dónde queda, ya para finalizar, Pastor Rigoberto, la Iglesia Avivamiento para las Naciones y el teléfono por si la gente quisiera asistir a su congregación? Estamos en la Residencial El Contador, somos la última iglesia, ¿verdad? De la Residencial El Contador por Transportes Cristina, y ahí pueden ubicarnos siempre, ¿verdad? Por ahora al 32 93 31 51. Usted me puede escribir, yo con mucho gusto le voy a atender. Muchas gracias, Pastor gracias, Rigoberto. papá. Estamos en confianza y estamos para servirle. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Lo espero en el próximo programa. Bendiciones.